Hola a todos queridos amigos, ahora tenemos un tema increíble que es todo el mundo de la hematología en medicina reproductiva. Para eso tenemos una invitada, pero no de oro, sino que de diamante, la doctora Fardela, que tenemos un pasado en común. Somos de la Universidad de Chile, nos conocimos hace algunos años cuando estudiábamos. Es una de las mujeres más brillantes que yo conocí en mi vida, hematóloga, buena de todos los aspectos, presidenta de la Sociedad de Hematología, trabajó en la Católica, trabajó en una clínica que no vamos a nombrar y ahora está con nosotros en MEDS. Por lo tanto, los vamos a llevar a este mundo que es de la hematología en medicina reproductiva. Nosotros tenemos un objetivo con mi amiga, que es cambiar algunos paradigmas, y esos paradigmas son en que la hematología en las personas que hacían medicina reproductiva cometían, para nuestro entender, un gran error que era de las antiguas maneras de ver a las personas, que esperaban que una persona tuviese 3 pérdidas reproductivas. ¿Se imaginan eso? 3 pérdidas, 3 penas, 3 de todo, para recién pensar en que podría haber algo hematológico que haga el trastorno en que no llegue un bebé sano a casa. Bienvenida, Patricia, gracias por aceptar esta invitación de este así como micro canal que tenemos aquí de MEDS y para esto, para en el fondo ilustrar a nuestras pacientes. Patti, mi percepción es que cuando uno busca, encuentra. Y eso al parecer es una verdad. Y quiero que si nos cuentes un poco cómo ha sido esta relación, porque tú no solamente eres ícono para, obviamente, los doctores de la Unidad de Medicina Reproductiva de MEDS, sino que también de otras unidades de medicina reproductiva, porque tienes un prestigio increíble. Gracias. Que todos hablamos, si no te ves Fardela, no te ha visto nadie. En un poco eso. ¿Cómo ha sido tu sentir con esta derivación de nuestras pacientes? Bueno, para mí ha sido un placer esta invitación y poder participar con ustedes, porque ha sido un aprendizaje enorme. Hace unos años atrás esto no existía y ahora hay muchas pacientes y todas de ellas creen que son las únicas que están pasando por este proceso, que es muy largo, penoso, costoso e incierto. Y uno se va dando cuenta que una evaluación inicial completa ayuda mucho al paciente. A mí me llegan pacientes de muchos doctores y gracias a eso he ido aprendiendo terminología que yo no conocía, pero también gracias a eso he ido pudiendo apoyar a las pacientes de diciéndole, mire, ¿no sería bueno que también le hicieran esto otro? ¿Por qué no le pregunta a su doctor? Y como un poco del aprendizaje ir encauzando un mejor resultado y también apoyando en la parte emocional. Yo creo que hematología, si bien uno no puede asegurar que una trombofilia es la causa final de la infertilidad, en muchos pacientes puede tener una influencia importante en las pérdidas repetidas y más que nada en una paciente con trombofilia que logra un embarazo, sobre todo cuando está en una fertilización in vitro, uno debiera prevenir que tenga alguna complicación trombótica. Por eso que yo les explico, en el primer trimestre a veces uno protege solo para mejorar la implantación, pero después de ahí en adelante proteges a la madre de que no vaya a tener una complicación. Si bien las nuevas guías de la sociedad y del ASH dicen que no hay que hacer profilaxis en las pacientes con trombofilia, que no aumentaría el riesgo, yo he revisado bastante y he visto que cuando uno suma factores de riesgo, sumas edad, no tienen 25 años. Ojalá tuvieran 25 horas que llegan, pero no es así. Aumento de carga hormonal que viene con el in vitro. Suman a veces una trombofilia y a veces un sobrepeso. Sí. Entonces, uno no puede decir, no, la guía dice que yo no la voy a proteger. A veces tú puedes proteger el tercer trimestre y el último, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si la paciente se te complica? ¿Cómo le demuestras tú que la guía dice que no y que tú no pudiste valorar ese riesgo del tabaco y una serie de cosas que las pacientes tienen? Por lo tanto, yo creo que este ha sido un aprendizaje de saber, después de una
anamnesis profunda de preguntarles todos sus datos, cuáles sí, cuáles se favorecen, y en las que no tienen una indicación clara, explicarles por qué, y que si ellas querrían hacerlo, no existe una contraindicación. Y por otra parte, la otra ladera de la hematología son unas pocas pacientes que tienen una mayor tendencia al sangrado y que probablemente el embrión se ha desprendido porque han sangrado mínimamente y ese sangrado ha persistido. Y finalmente eso ha llevado a la pérdida del embrión por un tema al revés de la trombofilia, del sangrado. Por lo tanto, también este es un llamado de atención para los colegas ginecólogos, en que no a todos hay que dejarle heparina y no a todos hay que dejarle aspirina, y ojalá que tampoco dejen la asociación de aspirina con heparina, porque el riesgo de sangrado aumenta bastante. Bueno, gracias por esta visión global que tú nos cuentas, Patti, y también nosotros también hemos ido aprendiendo. O sea, yo tengo montones de años en esto y antes era como hablar de la trombofilia era como tan así como lejano, y el síndrome fosfolípidos como que todas tenían que tener, obviamente, el anticuerpo de cardiolipina y el beta-2-glicoproteínas, que eran como los únicos exámenes que pedíamos, y poco a poco nos dimos cuenta que había una gran cantidad de otros exámenes que eran necesarios para afinar el diagnóstico. Exacto. Pero me gusta mucho este abordaje que haces tú, que en el fondo nosotros, por lo menos en la Unidad de Medicina Reproductiva MED, tenemos esta cosa de el que busca encuentra. En chileno la mala suerte no existe, o más en chileno la mala cueva no existe, sino que son los procesos. Eso me dicen los pacientes, me dicen, doctora, de repente he pasado por un proceso en que es más de lo mismo. Claro. Y el doctor me dijo, la mala suerte no existe, algo tiene que haber. Obvio. A veces uno no sabe lo que es, pero habitualmente cuando uno afina todos los detalles, sí, probablemente va a tener un mejor resultado. Y también es interesante porque casi siempre antiguamente se pensaba que había que pensar en trombofilia o en alguna cosa hematológica, como bien tú dices, esta cosa de que me hipercoagulo o sangro, que sería Claro. como los dos mundos en que la hematología nos pega muy fuerte, es pensar que sí, le vamos a pedir algo si la señora tiene antecedente de trombosis, pero quizás es una cosa clínica gigante. Y aquí la doctora me pasó unos datitos que están aquí interesantes, que de todas las pacientes que ella vio, solamente un 3% tenía trombosis previa. Mira que es muy poquito pensar en que en este mundo de la infertilidad, realmente infertilidad y la que tiene trombosis tengo que verla con un hematólogo, un 3% es nada, cuando hay 1000 cosas que se te pasaron por abajo de la nariz, que realmente eran personas que necesitaban un diagnóstico afinado, como tú dices, buscando esta patología. No sé si tú estás de acuerdo que también existía un poco de no pedir estos exámenes porque eran considerados extremadamente caros. ¿Tú te pasaba este feeling? Bueno, a mí en general me llegan con los exámenes pedidos. Bueno, general, hemos aprendido de ti. Claro, llegan los pacientes con el estudio. Y lo que hace ahí uno es analizar detalles, ¿ya? Por ejemplo, para mí los detalles importantes son deficiencias de proteína S, que pueden tener relación con que el examen se tomó muy cercano a una utilización de estrógeno, a una pérdida o a un embarazo, que son cosas que hacen bajar la proteína S, que uno la repite y la paciente no tiene nada. Perfecto. Ese es uno de los aspectos que yo analizo. Otro punto importante que pudiera modificar los costos es que la resistencia a la proteína C adquirida es lo mismo que el factor quinto de Leiden por métodos distintos. Perfecto. Por lo tanto, uno podría pedir solo la resistencia a la proteína C y si esa está alterada, pedir el factor quinto de Leiden para confirmarla. Mira, eso es interesante. Y porque eso te baja un costo. Y también cuánto se demoran, porque como es un examen que Exacto, se demora, se demora mucho, el otro es mucho más tardío el tener todos los exámenes que uno requiere en esa paciente. Exactamente. Cuando tú enfocas a estas pacientes, me encantó también esta cosa que tú nos estás enseñando, que dentro de la medicina reproductiva el primer trimestre es proteger el embrión,
y el 2 y el 3 proteger a la mamá, a la casita del embrión, que no vaya a pasar algo. También yo me he visto que a veces tus recomendaciones son post también, después que ha nacido, y el tema que a veces que no se acaba solo con el embarazo y parto, sino que hay cosas graves que pueden pasar posterior. Claro, fíjate que la mayor cantidad de trombosis, el mayor riesgo de trombosis está en el parto, en las 6 semanas postparto. Por lo tanto, yo le digo a las pacientes, yo no tengo una explicación clara por qué el cuerpo reacciona así, pero la mayoría de las trombosis son postparto. Exacto. Entonces, uno dice, hay que protegerla. Entonces, uno a veces ve pacientes que son delgaditas, que tienen poco factor de riesgo, que no han tenido trombosis previa, con una trombofilia, no hay antecedentes familiares, y uno dice, bueno, protejamos tercer trimestre y 6 semanas posparto. Para eso las tienes que mirar. Sí. Para eso hay que tomarles una buena historia. Y claro, esta recomendación, que es como una recomendación de expertos, que después de 2 pérdidas tú podrías usar heparina en el primer trimestre. Pero aquí la mayoría de las pacientes que están consultando son pacientes que ya tienen más de 30 años. Sí. Por lo tanto, el riesgo de tener una pérdida de esa edad en un embarazo espontáneo, yo no lo considero como una indicación de utilizar una heparina en el primer trimestre. Y considero solamente cuando esto ha ocurrido en pacientes que tienen fertilizaciones in vitro y han perdido un in vitro. Entonces, ¿por qué perdió? Veamos si con esto implanta mejor, aunque no tenga trombofilia. Y es ahí donde son decisiones que mientras uno va viendo, va pensando, y finalmente yo creo que tú y los colegas a los que yo les mando una conclusión. Claro. No sabe les mando una conclusión. Lo aliviado que es trabajar contigo con eso, porque en el fondo es tenerte como si estuvieses estado con nosotros y el paciente haciendo un trío en pro de llegar a buen puerto. Y yo les digo, porque tampoco es lo mismo una transferencia sin embriones estudiados, porque tú no sabes si esos embriones estaban buenos. Y si tú piensas que de repente hay pacientes que sacan muchos embriones y después queda uno, si tú no estudias esos embriones, probablemente vas a tener muchas fallas, y cada falla es un duelo. Exacto. Y es ese duelo el que va minando a las pacientes y les va creando una sensación de desesperación y de desesperanza. Absolutamente. Entonces yo creo que tenemos que tratar de acotar este proceso. Tú me preguntabas también por otros exámenes que, claro, son caros, pero, por ejemplo, ahí ya tenemos una manera, sacando el factor quinto de Leiden como PCR y midiendo la resistencia a la proteína C, podemos hacer una rebaja de la cuenta. Y cuando uno pide la homocisteína te evita pedir la metilén-tetrahidrofolato reductasa, porque la metilén-tetrahidrofolato reductasa es la causante de la homocisteína alta. Y la homocisteína alta es la trombofilia, porque Perfecto. Esa es la que produce la trombosis venosa y arterial. Son pocas pacientes las que tienen homocisteína alta, pero son muchas las que tienen mutación. Y esa mutación a veces tampoco la podemos evaluar porque ya vienen tomando ácido fólico. Tampoco vale la pena suspender el ácido fólico para volver a medir la homocisteína, no. Si la homocisteína está normal, no te va a dar problema. ¿Y no contarías como que ante este forma de pensar, quizás pedir solo homocisteína y llevar a todas las pacientes que usen metilfolato, pensando en que eso podría tener el evitarnos, o sea, homocisteína y todas metilfolato? Yo pediría solo homocisteína. O sea, para mí es solo homocisteína. Y el ácido fólico también funciona. Ya, pero estamos hablando, como dicen que hay algunas que dicen que como tengo la metilación mala, quizás necesito tomar una ya metilada, no sé. No, mira, cuando una paciente tiene un valor de esa magnitud, hay que verla, o sea, son pocas, son Perfecto. Muy pocas. El 60% de la población tiene mutaciones de la metilén-tetrahidrofolato.
pero de esas son muy pocas las que cursan con Con homocisteína. alta. Claro, entonces yo creo que ese también es otro factor. Y bueno, si tienen a las que tienen mutación y vienen con ácido fólico, con metilfolato, y tienen una homocisteína normal, yo le digo, contrólese después que tenga la guagua, hacemos una homocisteína sin ácido fólico y vemos en qué situación está. Pero ahora quédese tranquila, siga tomando su remedio y no alteramos ácido fólico, metilfolato y no alteremos el proceso. Sí. Porque es sumarle más cosas. ¿A ti te gusta más que uno, como una cosa, sabiendo que hay una cosa individual, que nosotros tendamos a darle ácido fólico de 5 miligramos a todos los pacientes, o te gustaría más que usar un metilfolato de 1 gramo en cápsula, en pastillas que hay actualmente, en gomita, o usar 8 gotas de metilfolato? ¿Qué te hace más sentido en este mundo de la infertilidad propiamente tal? Yo creo que la mayoría de las pacientes que yo veo tienen la homocisteína normal o baja. Un porcentaje muy pequeño la tienen incluso sin tomar ácido fólico. Entonces, mi duda es si a ustedes les sirve el ácido fólico. A nosotros nos sirve para la espina bífida. Claro. Entonces yo le digo, es que todas tienen por la espina bífida. Claro. No tienen ahora, por cuando uno revisa lo de la espina bífida, también es un porcentaje súper bajo. Entonces, claro, el problema es que si te pasa, te quieren asesinar si no tomaste el ácido fólico. Exacto. Entonces yo creo que si la paciente está tomando ácido fólico y se hizo la homocisteína y está normal, perfecto, o si está tomando el metilfolato, yo creo que si uno ve que una paciente con metilfolato tiene una homocisteína normal, la va a tener, o sea, alta, la va a tener que ir a repetir. Obvio. Y tienes que ver si tiene la vitamina B12 buena, porque eso también influye en los déficits de B12 y la mutación de la enzima. Entonces uno los deja con ácido fólico o con metilfolato, el fólico habitualmente 10 miligramos, y le dejas Neurobionta inyectable o Neurobionta Advance oral por unos 3 meses. Y con eso controla. Mira, oye, la Neurobionta Advance es bastante buena, la oral. ¿Te gusta? Buena. Ahora que en nuestra época o te pinchabas o te pinchabas nomás. La gente le tiene un pánico a la Neurobionta. Pero yo no me pondría, aparte que son 3 de 10.000 unidades y te queda el traste como colador no es muy entretenido de entre todos los pinchazos de nuestras pobres pacientes, entre la in vitro, la guata. Es que se ponen tanta cosa. Aquí parecen todas, así que no. Pero no les importa, bueno, porque el objetivo es obviamente. El objetivo es claro. Sí. Ya, pero el tema es que yo creo que has dado en el clavo un poco lo que nosotros queríamos, que era. La hematología es un partner nuestro porque sí tenemos que mirar a nuestros pacientes y mirar las que no hay que esperar 3 pérdidas reproductivas como para mirar las que realmente tenemos que buscar ahí en este objetivo. Y mira, yo creo que al final ellas igual invierten tanto económicamente y emocionalmente en todo que uno dice, bueno, si les va a hacer un estudio que tampoco es no sé, si uno saca la metilente-tetrahidrofolato, el factor quinto de Leiden, ya no te queda un estudio tan caro. Y lo que yo he visto acá también es que el síndrome antifosfolípido, como la causa tan frecuente de pérdidas recurrentes, es muy bajo. Sí. Era lo que nos enseñaban hace 30 años, que era todo eso, pero ya no es. Y exactamente también en el síndrome antifosfolípido es donde uno tiene que ver si realmente son valores que tengan una significación, porque de repente se tratan pacientes que tienen unos niveles que están justo en el límite de lo normal, uno lo repite, están normales y no tienen una trombofilia, y quedar con un diagnóstico de un síndrome antifosfolípido es una carga muy pesada para una persona. Así es. Bueno, yo te quiero dar las gracias. Yo quería, antes que me des las gracias, recalcar una cosa que es súper importante para mí, el fierro. Bien. Las anemias. Hay muchas pacientes que no tienen anemia, tienen hematocrito 38-39%, pero tienen ferritina baja. Entonces tendríamos que ir a cinética de fierro. No, a ferritina. Ferritina, ya. Hemograma y ferritina. Hemograma y ferritina. Me interesa más que la cinética.
porque hay Perfecto. pacientes que tienen entre 12 y 30, esa paciente jamás va a completarle el gramo de fierro al recién nacido. Y Ujú. lo otro es que ojalá que las controlen los obstetras después que tengan la guagua para ver que todavía tengan un fierro adecuado para tener una mejor calidad de vida. De calidad de vida, sí. Bueno, no hemos llevado puros tips. En el fondo, la hematología tiene que estar, es paciente-paciente, esta gran cantidad de cosas que pensábamos que la trombofilia no era tan así, los datos que tuviste no es más del 3%, hay muchas otras cosas. Podemos abaratar los costos, porque para Sí, muchas personas es muy oneroso si usamos estos dos tips que nos has dado. La ferritina tiene que estar tiene que presente, estar. la vitamina B12 también tiene que estar presente de nuestro y enfocar en el contexto que el mundo cambió y nuestras pacientes que actualmente quieren ser madres tienen más de 30 años, vienen con unas cargas hormonales gigantes. Esto que es recalcado que por eso nosotros como desde muchos años, que independientemente si tu óvulo es de ovodonación o no donación, que ojalá tenga estudios genéticos, porque si no quedas, cuando una pérdida reproductiva quedas en qué habrá pasado. También todo lo que es estudios de receptividad endometrial para nosotros es importante. Hablamos hace poco de la microbiota, lo importante que era la microbiota del endometrio. Por lo tanto, con esto vamos llenando este collage de los desafíos que es un hijo en casa sano, el sobrepeso importante, el estilo de vida, el fumar. O sea, fíjate que el estilo de vida y el fumar también se mezcla con la microbiota, también se mezcla con la hematología, también se mezcla con Sí, nuestra calidad de óvulo. O sea, el sobrepeso son cosas que todo y la edad, que y la edad. lamentablemente sigue estando siempre ahí. Así que te quiero dar las gracias, Patita. Gracias Muchas por haber gracias. aceptado esta invitación de estas cápsulas que hacemos y gracias a todas las personas que nos siguen. Y si ustedes difunden específicamente esta cápsula a sus amigos, a las personas que están en este mundo de la infertilidad, que obviamente las queremos ayudar, no se van a arrepentir porque esta es una mansa hematóloga que tenemos con nosotros, que sabe mucho y aparte su calidad humana que todos nuestros pacientes nos dicen. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias.